La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos desde Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín, Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bienvenidos a todos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios y queremos iniciar este programa con una muy buena noticia. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que produce este programa saluda a Radio Santa Rosa, nuestra anfitriona, al habérsele otorgado el reconocimiento a sus 60 años de trayectoria al servicio de la radiodifusión nacional por parte del Congreso Internacional de Periodismo de Radio y Televisión. Eso fue ayer. La información está publicada en la página de Facebook de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco OP, y en la fotografía podemos observar al señor Max Obregón Rossi, decano del Colegio de Periodistas del Perú, entregándole este reconocimiento al padre Javier Abanto Silva, director de Radio Santa Rosa y promotor de medios de comunicación de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco. Saludos entonces para Radio Santa Rosa con este nuevo reconocimiento. Uno más, sin duda, importante a todos los que ya ha tenido a lo largo de su trayectoria por décadas. 8:02. Rosa María Palacios, ustedes lo saben, ayer ella lo anunció, se encuentra fuera de nuestra capital en una importante diligencia, pero hoy presentamos a todos ustedes un programa sumamente especial que no se deben perder y que de inmediato vamos a escuchar. Vamos a reemitir esta entrevista que Rosa María Palacios le hizo hace casi un año al señor periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, que ha cumplido 7 años haciendo revelaciones y destapes que muchos no quieren escuchar o leer, pero que siempre terminan pues confirmando la verdad. El señor Gustavo Gorriti conversa con nuestra conductora sobre el periodismo hoy, a pocos días ya para la celebración este 1 de octubre por el Día del Periodista en el Perú. Y más adelante tendremos también una interesante entrevista que Rosa María le hizo al señor Hernando Taver, el director del Instituto Geofísico del Perú, para hablar sobre prevención de sismos. Ya, de inmediato, a las 8:03, nos vamos con la entrevista que Rosa María le hizo a Gustavo Gorriti. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Pensar Más. Hoy vamos a conversar, esta es una edición especial del programa, en torno a un día que yo no celebro mucho, la verdad, porque creo que no hay mucho que celebrar, pero que mis colegas periodistas celebran, el Día del Periodista. Y hemos invitado a un gran periodista, Gustavo Gorriti, para hablar de lo que yo creo que es la gran crisis del periodismo peruano, que no escapa a una crisis regional y mundial. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Un placer, Rosa María, ¿cómo estás? Hablemos un poco de... Empecemos por donde creo que tú empezaste, prensa escrita, ¿no? Uh-huh. Sí. Y el temor mundial que reía a Lima de que vaya desapareciendo poco a poco por lo costosa que es. Es costoso hacer una entrevista, es costoso el papel, es costoso imprimir, es costoso distribuir. ¿Tú crees que en 10 o 20 años ya no tengamos periódicos, ya no tengamos revistas? La tendencia en términos generales no es favorable, pero hay excepciones en el mundo, hay excepciones considerables. La última vez que observé, el periodismo impreso estaba creciendo en la India, que no es precisamente un lugar de poca población. China. Pese a que no es tampoco precisamente Atenas, ¿no es cierto?, en cuanto a la libertad periodística. Sin embargo, tiene una población que está creciendo mucho y que también prefiere todavía leer por los métodos tradicionales. Hay ciertos medios que están combinando creativamente el aspecto electrónico, el aspecto digital con el aspecto impreso. Tienes, por supuesto, el líder mundial en la innovación en ese aspecto, es el New York Times, que está crecientemente dándole más peso a la edición digital, pero manteniendo todavía muy bien la edición escrita. Lo mismo está sucediendo con El País en España. Y en términos generales, lo que yo diría es de lo que en los medios, en casi todos los medios, se va a dar un equilibrio,
en el que se va a tener una edición impresa junto con una grande, muy fuerte edición digital. Vamos a la multiplataforma de todas maneras. Sí, pero no hay que olvidarse de otra cosa. La edición digital es periodismo escrito. Claro. Es periodismo escrito, solamente que publicado de otra forma y de otra manera. Entonces, las mismas habilidades, si no mayores, que requería el periodismo impreso, que requiere todavía el periodismo impreso, son aquellas que se necesitan para el periodismo escrito. Uno tiene que aprender, escribir bien, presentar bien la noticia. Tiene la ayuda de todas las cosas que te dan ahora la posibilidad de la impresión digital, claro. El que no necesitas solamente ilustrar en 2 dimensiones, con fotos, etcétera. Puedes ilustrar con video, puedes ilustrar con audio, con música, claro. Con todo. Vas a poder hacer efectos especiales, en fin. Es como hubiera sido imprimir un periódico en Hogwarts. Claro. Solamente que ahora lo haces en el mundo en general, ¿no es cierto? Hacia ahí vamos. Ahora, eso no significa, parece un mundo maravilloso, ¿no? Todos trabajamos en periódicos, ¿no? Sí. Pero el mundo no es tan maravilloso. Revisemos un poco televisión. Y televisión de señal abierta, que creo que es el drama más grande que tenemos en el Perú. El mundo, estamos hablando, hemos, digamos, hecho una especie de zoom, y hemos salido del mundo y hemos entrado al Perú, hemos entrado a Lima. Así es. ¿No es cierto? Eso, sí. Sí, televisión. Bueno, perdón, estamos transmitiendo por una radio de la iglesia, ¿no es cierto? Donde uno tiene que ser medido y virtuoso en su expresión. Pero como el idioma finalmente castellano tiene sus cosas particulares, yo diré que lo que tú sabes, la televisión de señal abierta es una mierda. Bueno, eso es lo que es. Yo dije un asco en un artículo, entonces, sí. Claro, fui más fina. Pero, bueno, pero digamos, estamos hablando en cualquier caso de algo que requiere ingeniería sanitaria. Ahora, lo que es increíble es que hay una ley desde el 2004, yo fui al Congreso, tú fuiste al Congreso, peleamos para que no haya control de contenidos, pero que sí se establecieran límites, algunos límites, y que obviamente... Pero como sabes, Rosa María, sí hay control de contenido. Por supuesto. Hay un gran inquisidor, hay un gran censor, que es el concesionario y su gerente. Claro. Esa gente que con los números y los supuestos números de la supuesta medidora monopólica de rating es la que determina y ha llegado a la conclusión de que a la gente hay que alimentarla con basura. Les gusta basura. Hay que provocar la adicción a la basura. Y de tal manera sigue eso. Hay una profunda censura. O sea, no estemos hablando aquí de libertad de prensa. Se vive una censura grande y grave en los medios televisivos. El gran editor es el gerente. Y cualquier publicación en cualquier parte del mundo que sea editada por un gerente es una publicación en la que no hay ninguna libertad de expresión. Eso es una cosa que está clara. Uno de los principios fundamentales del periodismo es el de la pared, aquel que separa la parte comercial de la parte periodística. Y la parte periodística, a su turno, tiene que estar hecha, definida por consideraciones periodísticas claras, visibles, que estén en el manual de estilo, en el manual de ética, cómo se hace el periodismo, cómo se edita una noticia, cuáles son las cosas fundamentales, cuál es el papel de los editores para determinar aquellas cosas que son fundamentales. Entonces, cuando no existe eso, cuando no se da de esa manera, cuando no hay libertad dentro de la cuestión periodística para poder llevar a cabo las noticias de acuerdo con lo que está clara, visiblemente establecido en el manual de estilo y que corresponde a las mejores prácticas del oficio, no hay libertad de prensa y el resto es pura, rampante hipocresía. Estamos completamente de acuerdo. Pero tú lo has dicho de una forma mucho más elocuente que yo. El problema que tiene la televisión hoy es que, aunque parezca mentira, no a todo el mundo le gusta la basura. Entonces, desde que el cable entra hace 18 años al Perú, la curva de abandono de la señal abierta es constante. Hoy, en el sector AB, casi el 30% no ve televisión nacional.
y en el más abajo 25%. O sea, 1 de cada 4 ya abandonaron. Y la curva no ha variado nunca. O sea, va a seguir creciendo porque tenemos 4 canales de televisión, nada más. Como que tú dices, ellos escogen, nosotros no escogemos. Ellos escogen. Y escogen competir sobre, en la parte noticiosa, policiales mal hechas, porque son policiales que se agotan en sí mismas, que no tienen ninguna consecuencia, que son además reeditadas una y otra vez en competencia por todos los canales, donde la noticia consta de una microonda en la puerta del velorio y ya hemos terminado. Y luego han movido, de lunes a viernes, todos los espacios supuestamente informativos a las 11 de la noche. Ya no hay noticiero de las 10 de la noche. O sea, es 3 horas en la mañana, magazineadas, y un noticiero a las 11 de la noche. Y tú les has dado una concesión, o sea, el Estado les ha dado una concesión para defender la libertad de expresión. Por ¿no? supuesto. Aparte del entretenimiento. Le da una concesión, representación de la sociedad. Así es. Y el Estado puede usar la ley para mandarlos a negro. Yo les he dicho varias veces, nadie me hace caso. Pero por supuesto. Pero digamos, lo que yo no entiendo es por qué este ministro de Transportes y Comunicaciones y los de Humala y también los de Alan García se mueren de miedo de sancionar si las sanciones están en la ley. Por el sencillo hecho de que inmediatamente le sacan un editorial y periodicazo. varios de lo que llaman acá un periodicazo y varios de los necios que parlotean por televisión, por la señal abierta, empiezan a hablar de libertad de prensa, libertad de contenidos, el mercado libre, que uno puede cambiar. Servicio social. Sí. Servicio social, que el que no le gusta lo que está viendo puede cambiar, que es el dueño y señor de la depresión porque tiene para eso control remoto y las tonterías por el estilo. Lo fundamental, y bueno, y buena parte de los que lo dice era gente que no se acordaba para nada del tema en la época del fujimorismo, naturalmente. Ahí sí sabían todo el arte de callar. Pero la cosa es de que, está claro, ese es un espacio concesionado, y concesionado para que sirva los fines de la democracia, uno de los cuales es tener una ciudadanía bien informada, y eso no se cumple para nada. Si la concesión no se cumple, la concesión debió levantarse. Toledo, como sabes, tuvo una gran oportunidad cuando se conquistó la democracia y los canales estaban en manos de todos aquellos que se habían vendido, se habían prostituido a fondo con el todos terminaron presos, claro. Sí, tenían a los dueños presos o fugados. Pero se quedaron los canales bajo su propiedad o la de testaferros. Bajo su concesión, quiero decir. Claro. Bueno, no lo hizo. Ahí tuvo otro episodio de cobardía. Pero eso está pendiente. Y cuando ahora Mercedes Arauz ha tenido la osadía de empezar a decir cualquier cosita, le han caído encima y por supuesto ya ha reculado velozmente. Claro. ¿No es cierto? Y empiezan a hablar de la autorregulación. Ese concepto ni siquiera es un chiste, porque no tiene gracia, ¿no es cierto? Es una burla, sencillamente, no tiene ninguna posibilidad de hacerse, realizarse. Ahora, naturalmente, el tema está planteado en una disyuntiva que es falsa. O sea, o tú permites la supuesta libertad de los concesionarios, o sea, la libertad del concesionario, de su gerente, para hacer lo que le da la gana y ordenar a sus empleados de una u otra manera, o estatizas la cosa, en cuyo caso la pone bajo las órdenes de tal y cual dentro del gobierno, y eso no es así. Ahora, este gobierno tiene una oportunidad de empezar a destrabar el asunto. ¿Y cómo puede empezar a destrabarlo rápidamente? Mientras estudia, procede, cómo lo va a hacer en términos de la concesión, es en el caso de RTP, es sencillamente declarar de que está pasando del sistema de medio estatal a medio público. Y puede explicar en forma clara y resumida, me imagino que tiene alguna gente con la capacidad de hacerlo, la gran diferencia que existe entre lo estatal y lo público. Básicamente, de que el Estado, cuando es un medio estatal, el Estado utiliza el medio como su portavoz, su vocero, pone lo que quiere, como el peruano, digamos. En el caso del medio público, esto pertenece a la sociedad y se maneja a través de instituciones autónomas a las que se les da todo o parte del presupuesto para que estos lo manejen adecuadamente. Mira, ¿cómo estará de mal la televisión peruana? Sí. Que el único noticiero en la mañana que puedes ver es el del Estado.
que supuestamente te voltea notas de prensa pues estatales, ¿no? Ya, ese es el mejor, porque por lo menos te da noticia. Y esa es la gran discusión. O sea, ¿qué es noticia? Es algo que tú y yo hemos aprendido en el camino, porque no estudiamos periodismo, pero nos metimos, tuvimos el olfato rápido para darnos cuenta con pensamiento crítico qué es noticia y qué no es noticia. El problema es que no nos dan noticias. No nos dan noticias. O sea, tú no sé si has llegado a ver alguna. Segmento internacional. Ah, bueno, pues alguna noticia internacional. Robot japonés baila la Macarena. Miércoles. Esa es la internacional. O si no, los atropellos en Rusia, ¿no? O sea, ya vimos todos los atropellados del Perú. Ahora vamos a ver atropellados internacionales. Esas son las internacionales. Pero el que se sentó a hacer eso, se supone que tendría que tener algún nivel de conciencia crítica, de pensamiento, de decir, no, esto no es noticia, pues esto es un viral que me cuesta nada, cero. Claro, pero como tú dices, hay un gerente que quiere rating y que además quiere que no le cueste nada la producción. Y no quiero ofender a la gente que pone avisos también. Claro. Esa es la otra cosa importante. Claro. Tú, si vas a hacer muchas investigaciones que han tenido que ver con alguno de los grandes negocios que hay en el Perú, entonces eso que han sido muchas veces asociaciones públicas privadas, pero con gran cantidad de dinero, entonces pues sí, tú le vas a hacer daño o vas a molestar a tu anunciante, a cierto tipo de interés al anunciante, y a ese no lo toca, de tal manera que lo que tienes es un periodismo castrado que lo único que ve es aquellas cosas que pueden tener un grado de viralidad. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las fuerzas del bien de nuevo, porque evidentemente hay muchos periodistas que no quieren estar en la televisión por esas razones, o si están muy descontentos y se están refugiando en algunas radios, pero que hay muy pocas habladas, y sobre todo en internet. Nos vamos y vamos a hablar de las cuevas donde se refugian los buenos periodistas en tiempos en que el imperio contraataca. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y seguimos conversando con Gustavo Gorriti sobre el tema del periodismo en el Perú, un tema que a todos nos preocupa porque los espacios se están reduciendo. La televisión se ha vuelto una televisión de entretenimiento, como a mí me dijeron cuando me votaron de Canal 4, nos vamos a dedicar al entretenimiento. Sí, ya veo. O sea, no quieren hablar de política pura y dura. Eso no, la gente no quiere escuchar eso. Mentira. Hay un público desesperado por noticias. Y lo prueba tu blog, el mío, Facebook y todas las redes sociales en las que estamos. Entonces, ¿dónde nos refugiamos? Ustedes han creado con un grupo de periodistas y de reporteros. Sí. Cuéntanos un poco de esa experiencia. O sea, es una experiencia que te permite escribir lo que quieres, sacar lo que quieres, pero al mismo tiempo hay los problemas de que no hay plata, no hay auspicio. Las empresas todavía no entienden que anunciar en internet les permite llegar a más gente que anunciar pues en un periódico chico. ¿Cómo estás manejando eso? Cuéntanos un poco. Bueno, después de una vida en periódicos y medios buscando mantenerme fiel a los principios de la misión periodística, como muchos de los que han hecho, tú realmente encuentras frente a la inempleabilidad. Lógico. Somos dos. Entonces pensé, y eso lo había tenido presente hace muchos años, de poder desarrollar un proyecto de periodismo de investigación en internet, y pensando de que fuera una herramienta central en la lucha contra la corrupción. Está claro, no hay mejor medio de luchar contra la corrupción que el periodismo investigativo, el periodismo de investigación. Claro, comprobado, existe toda una cantidad de evidencia empírica en el mundo entero. Bueno, y como sobre todo en esa época se hablaba muchísimo, se había descubierto la anticorrupción y todo lo que sirve, y de que luchar contra la corrupción es bueno, y habían surgido todo tipo de iniciativas, etcétera, programa de entrenamiento. Yo dije, en vez de los millones de dólares que, por ejemplo, gasta el Banco Mundial en hacer iniciativas, estudios, en decirle a la gente por qué tienen que portarse bonito, yo dije, en fin, poder primero experimentar con una cosa como la que yo pensaba hacer,
que fuera una herramienta estratégica de lucha contra la corrupción. Eso les hubiera significado realmente casi nada en términos de lo que invierten, o el PNUD u otros organismos así. En fin, hice a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, hice, una vez caído Fujimori, hice un plan bien hecho, lo presenté. Tuve muchísimos aplausos sobre la cuestión intelectual y cero resultados en cuanto a... Porque claro, me dijeron, no, somos organismos multilaterales, eso ofender a mucha gente, esa gente es finalmente lo que constituye parte de los que nos hacen existir, en fin. Entonces, luego de eso, bajé un poco las perspectivas, ya no iba a ser estratégico, ya no iba a ser franquiciable, sino una cosa más definida. Y entonces lo presenté a alguna de las fundaciones que también están dedicadas a la promoción de la democracia. En fin, yo sabía que con los anunciantes acá en el Perú no tenía la menor posibilidad. Entonces me dijeron de nuevo, está muy bien, pero no podemos, eso es demasiado grande, ponlo más chico. Entonces pasé de hacer ese proyecto a hacer un proyecto bonsai. Me dijeron, tú consideras que es un proyecto bonsai, para nosotros es demasiado grande. Okay. Entonces, bueno, ok, dije el nano bonsai. Y cuando ya lo había reducido a lo que era lo más elemental, finalmente, para mi sorpresa, la Open Society Foundation, ahora se llama Open Society Foundations, lo aprobó por un año. Y pues ahí arranqué. Entonces, lo que iba a ser una cuestión estratégica, digamos, el equivalente a un ejército, terminó siendo la acción de un pelotón comando, si tú quieres, ¿no? Pero efectivo. Sí, hemos sido muy eficaces porque hemos estado dedicados sola y exclusivamente a eso durante todos estos años. Ahora, y además, por supuesto, así yo tenía esa idea y esto ha sido desarrollado en otras partes del mundo. Además, ha habido un florecimiento mundial de este tipo de organizaciones. Entonces, hemos hecho bastante y en el camino nos consorciamos. Entonces, se ha logrado ahora, gracias al consorcio, fundamentalmente el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, investigaciones como las que jamás se han hecho antes. Claro, Bahamas, con Panamá, con Lavallato, todo mezclado. Exactamente, no, pero por ejemplo, el caso de los Panama Papers, el caso de los Swiss Leaks, claro. ¿No es cierto? Con el Hong Kong y Shanghai Bank y todo esto, y se ha podido, utilizando además los instrumentos de análisis de cantidades masivas de datos, lograr cosas que nunca se habían hecho antes, nunca. Entonces, resultado de que lo que éramos un grupo de nanitos, ahora es tomado con gran respeto por el New York Times, por The Guardian, Le Monde, etcétera. Bueno, entonces es eso. Y mientras tanto, nosotros, esto ha crecido muchísimo en todo el mundo. En el Perú nosotros fuimos IDL Reporteros, el fundador, el primero. Luego surgieron un par de iniciativas más, fundamentalmente con Boca y Ojo Público, que han estado haciendo un trabajo meritorio por su cuenta. Entonces, hemos avanzado, pero el problema es de que se han agudizado las cuestiones relacionadas con la financiación, de que esto te toma mucho tiempo, se hace muy difícil, de que en determinado momento, digamos, si antes navegábamos en el equivalente de una bolichera, en determinado momento hubo que bajar al bote de remos y empezar a remar en dirección a las Islas Seychelles del periodismo. Pero en medio de todo, y teniendo que pasar por una redefinición incluso de lo que significa el concepto de austeridad, cuenta la experiencia, cuenta el conocimiento, cuenta las fuentes, cuenta además las posibilidades que te da el internet, que son maravillosas. El oficio y la maña. Exactamente, pero casi mágicas realmente. Entonces hemos seguido sacando cosas. Ahora, IDL tiene ya 10 años. ¿IDL Reporteros tiene 10 años? No llegamos a eso. Salimos por primera vez el día de San Valentín, pero sin muchos besos, del 2010. Sí. Bueno, es un montón. Mira, te has bajado a un gabinete, no un gabinete, pero a un vicepresidente. La bruja de Cachiche probablemente fue... Sí. Y a ti te sorprendió mucho. Ha habido casos mucho más importantes. Es lo que tú siempre decías. Yo tengo casos más importantes. ¿Por qué le dan tanta bola a ese? Bueno, eso es algo que un periodista nunca sabe. Sí. Uno escribe diciendo, esto no lo va a leer nada, eso no, y de repente se convierte en un bolondrón gigantesco. Sí. Pasa. Pero el bolondrón
a estas alturas de la vida no me importa demasiado. No, obviamente. Por ejemplo, el caso Chejade. Al lado de la investigación que estamos haciendo sobre el caso Lavallato fuera de Brasil, eso es la buenísimo. entrada, o sea, y lo que hemos logrado y lo que seguimos logrando en ese aspecto, Por ejemplo, digamos, es una cosa yo no puedo muy, creer, muy superior. yo siempre digo a todo el mundo, entren ahí de reporteros, porque ya identificaron a todos los testaferros con nombre, apellido y foto, ¿ah? Que tienen cuentas en paraísos fiscales Y movimientos bancarios. Sí. de personas, o sea, de empresas brasileras que son peruanos que reciben unos dineros mal habidos, porque no hay forma que eso pueda ser explicado, y que luego los colocan afuera. O sea, ¿qué cosa es eso? Puede ser testaferro, no hay forma que no lo seas. Hemos explicado con absoluta claridad cómo fue el esquema de transferencia de dinero, casi con 100% de posibilidades de que era dinero para coimas, para sobornos. Así es. En el caso vinculado con Irsa Norte. Y hasta ahora eso es no absolutamente hay claro. Un titular en prensa escrita sobre el tema. No. A mí me parece increíble. Entonces, como te digo, se ha convertido Sería un Internet... poco más creíble si supieras la cantidad de gente que ha estado recibiendo plata de esta compañía brasileña, fundamentalmente de Odebrecht, y la cantidad de gente que ha estado haciendo consultorías para ellos, y la cantidad incluso de organizaciones metaperiodistas que han utilizado dinero de Odebrecht supuestamente hasta para periodismo de investigación. Ya, hablemos de ese tema, que es el tema de cruzar la línea, ¿no es cierto? O sea, del conflicto de interés, que es un tema central. Yo cuando viajo a provincias les digo, fundamental en periodismo. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? O sea, si te invitan a darle una charla, bueno, no está tan mal, ¿no es cierto? Pero claro, si te tienen de consultor interno, ¿no es cierto?, para comunicación, tú no vas a poder cubrir ese caso nunca en tu vida. No. Nunca. Ahora, podrías decir, full disclosure, ¿no? Yo trabajo para esta empresa. Perfecto. Entonces ya no puedes entrar a ese tema nunca más, ¿no es cierto? Esa es la única forma. Mira, yo conocí a un... Conozco, y tú también, a un periodista bastante conocido como columnista, en fin. En algún momento yo quise hacer, cuando era presidente de IPIS, un proyecto sobre corrupción en el periodismo, que hubiera sido un proyecto muy interesante. Bueno, y hubo algunas discusiones en determinado momento, discuto con este periodista y me dice, bueno, quizá lo que para ti es corrupto, para mí no lo es. Y me dice, yo, por ejemplo, soy consultor de, y me mencionó una compañía minera. ¿Ya? Y yo no escribo sobre esa. Yo soy consultor y me mencionó a un personaje que digamos, va por el resto del mundo indicando que ha salvado naciones. Y yo hablo con él y le explico la situación y yo no escribo sobre esa persona. Cuando vienen empresarios extranjeros, yo les doy charlas y cobro por eso y ya. Entonces, para mí es una corrupción. Yo le dije, para mí es una clarísima conflicto de intereses. Y además en la práctica, por supuesto, este periodista, cada vez que podía evitar de que en la redacción sobre la que tenía algún grado de influencia, se escribía sobre la compañía periodística, se escribía sobre la personalidad, etcétera, lo hacía. No había Chinese Wall ni de casualidad. ¿Qué Chinese Wall ni de casualidad? Entonces, por supuesto, y eso por muchísimos lados, en muchísimas formas y de muchas maneras. ¿Te desmoraliza todo eso? No, porque no tengo mira, una cosa son quienes dicen que hacen periodismo y otra cosa es el periodismo. Basta con que haya 3 o 4 periodistas que estén haciendo las cosas como se deben para que el periodismo esté salvado y para que el periodismo tenga esperanzas. Yo he tenido la fortuna de estar cerca de algunos de los mejores periodistas de mi país y del mundo. Uno de ellos, por ejemplo, Bill Kovach, el que fue el director del programa Nieman de la Fundación de Periodismo, y un gran periodista, en determinado momento él dijo, para mí el periodismo es lo más cercano a la religión. Y es así porque es la misión que tiene un grupo de personas que se preparan para eso, que dan todo, para que la ciudadanía esté bien informada y para que hasta el último ciudadano potencialmente tenga la capacidad de estar tan bien informado como el más poderoso de la nación. Entonces, y tienes que hacerlo de una forma que signifique además el poder contar historias con una narrativa que sea interesante, que sea apasionante, que sea agradable. Y entonces tienes los mayores desafíos de un buen escritor
y a la vez la de la persona, lo que en los tiempos de Roma era el tribuno de la plebe. Claro. Aquel que no tiene otra representación que la de ayudar a sus ciudadanos, a sus conciudadanos, a la gente del pueblo, a estar muy informados. Sí, con esa misión. Ahora, a veces sí. nos metemos demasiado en política, ¿no? No, o sea, yo y Gustavo nos hemos metido demasiado en política. No sé porque si pero vivimos en un mundo real. Claro, hemos roto nuestro voto de distancia del poder por unas horas. Sí, pero digamos, como tú... Full disclosure. Full y completo disclosure. Además, prestamos un buen servicio, Caracho, lo hicimos bastante bien. Diciéndole a la gente, o sea, claro. Es lo mismo. Tú eres un ciudadano, en determinado momento... te llama el país a prestar un servicio determinado, antes servicio militar, en fin, tú dejas por un momentito de tus obligaciones ciudadanas y vas a cumplir con lo tuyo. Eso era lo mismo. El periodismo sin democracia no puede hacerse. Así es. Punto. Tenemos que defenderla. Y cuando la democracia está en peligro, si algo nos ha enseñado la vida aquí, es que hay que defenderla. Y como hemos vivido la falta de la democracia, entonces uno sabe de que tiene que movilizarse para prevenir perderla. ¿No es cierto? Y yo estoy seguro que tú piensas lo mismo. Yo también, y me siento muy orgullosa de mi trabajo, además. Exactamente. Porque además, disculpe, me lo daban una semanita más y lo dejaban mucho más pulido, ¿eh? pero no teníamos tiempo. Fue una especie de misión de rescate de un equipo comando. Sí, ¿ya? Bueno, con lo suficiente como para ganar. Pero con la costa, pero ganó. Sí. Así es. Ganó, ya está, listo. Ahora tenemos otros problemas, tiene un problema en el Congreso, es otra cosa. Pero ganó. Así ¿no? es. Y a veces pasa eso, pero se hacen las cosas con la mejor voluntad posible, porque como tú dices, te llama ya tu ciudadanía, ¿no? Tú dices, esto lo tengo que hacer. Igual algunas cosas, por ejemplo, yo salí a marchar en Ni Una Menos con un grupo grande de amigas que yo organicé, y hay gente que te dice, no, yo tengo que ir como periodista a cubrir. No puedo involucrarme porque si me involucro, pero yo decía no, yo voy a ir como ciudadana. Después salió una crónica de lo que vi. Así es. ¿Ya? Pero no puedo dejar de estar. Correcto. No puedo dejar de estar porque es un tema que nos toca de manera personal. Entonces tenemos que salir a protestar con las que han sido golpeadas. Entonces a veces, por ejemplo, entiendo que algunos periódicos en Estados Unidos no permiten que sus reporteros participen en un acto de protesta, por ejemplo. Pero en este caso, en el Perú, no participar, me encontré con amigas. En Estados Unidos, si no me equivoco, no han tenido golpes de Estado. Así es, o sea, no tienen estas realidades, ¿no? Ese es o sea, claro, no hay una marcha pues de no a, bueno, pronto habrá una marcha no a Trump en cualquier momento, pero tipo no a Keiko, hay que llevarles el know-how para que aprendan a hacerla, pero no han tenido lo que hemos vivido nosotros, eso es verdad. Entonces, por eso a veces ustedes verán a periodistas marchando, pues. Como lo hice yo en las dos marchas. En las dos marchas de cuantos suyos, exactamente. Sí. O cuando salimos a protestar porque a una colega la van a meter presa, como a Sally Bowen. Yo le dije, a Sally Bowen vino hace poco al Perú. Le dije, tú lograste hacer algo que ningún periodista lograba hacer en el Perú. Uniste a toda la prensa peruana, por lo menos por unos minutos, para pararse al frente del Poder Judicial y decirle a un juez corrupto, sí, ¿no es cierto?, que te dejara en paz porque un narco te estaba persiguiendo. Se me moría la risa, eso no lo logró nadie. Y eso es lo que tenemos que volver a lograr y discutir, ¿no? O sea, hay cosas que nos unen y que tenemos que pelear por ellas todos los periodistas, los que tienen vocación, ¿no? Ahora, por si acaso, a los que nos están escuchando, jóvenes acá, valores, no se van a hacer ricos, ¿ah? O sea, cásense con una chica rica y trabajadora, con 2 maestrías, ¿no? Busquen un marido solvente, si son mujeres. O escriban una novela muy atractiva en las noches, digo, cuando tenga un poco de tiempo. Exactamente. Una de las salidas que tienen los periodistas, claro, tratar de ser un bestseller. Los grandes noveles de Latinoamérica, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, empezaron como periodistas. Así que siempre hay una posibilidad de tener otra cosa, ¿no? Un side business, pero acá van a tener, como yo siempre digo, para vivir dignamente, pero nada más. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y uno de los mejores consejos que recibí cuando estaba empezando fue el de cubano Carlos Castañeda, que fue cuando tengas una paga más o menos regular, ahorra una buena parte de tu sueldo para el momento que tengas que renunciar porque te van a votar 25, o el negocio quiebra o te votan, una de dos. Así es. Entonces hay que estar preparados. Y esas son las realidades del día periodista. Siempre les digo, miren, precariedad laboral, precariedad empresarial, y frente a eso tienes que buscar refugios. Sí. Radio Santa Rosa, por ejemplo, es mi exilio.
Yo siempre digo, acá la Universidad Católica y la radio me han acogido. En mi exilio estoy feliz acá, para más los padres dominicos. Mira, los dominicos acá en el Perú están haciendo lo que los jesuitas hacen en otros países de América Latina, que es dar un refugio importante a la prensa libre. En Guatemala, por ejemplo, uno de los medios importantes de periodismo de investigación, Plaza Pública, salió como un programa de la Universidad Jesuita. Entonces, alguna de las posibilidades, ahora hablemos un poco dentro de esta vida austera que va a haber que llevar, en fin, porque no tiene por qué ser una vida paupérrima, ni mucho menos, puede ser una vida digna. Entonces, está el que, siendo la información lo importante que es, y no pudiendo ninguna sociedad que quiere crecer estar ausente de la capacidad de encontrarse bien informada, para necesitar periodismo. Y son las universidades también buenas aquellas que pueden propiciar la formación de este tipo de medios, que van a ser redacciones relativamente pequeñas, pero que pueden ser redacciones que den mucho. Y si en el Perú se hace el sistema de televisión y de radio pública, entonces va a ser muy probable de que el Estado tenga que recurrir a las mejores universidades, a la gente más capaz, para que administre, para que sean el directorio de estas empresas, y también entonces esas puedan convertirse en una forma de empleo. En el momento en que tengamos una buena televisión pública, una buena radio pública, y ojalá que hasta una buena prensa en internet pública, entonces pues sí va a haber la posibilidad de que trabaje ahí gente meritoria haciendo las cosas bien desde el punto de vista periodístico. Estamos en un momento relativamente difícil, estamos en un momento de cierta crisis, pero yo creo de que hay una cantidad de promesas muy importantes hacia el futuro. Y entre otras está una cosa muy clara: va a haber demanda de una buena información, de una buena calidad de información, va a haber demanda de buenos profesionales, de gente que sabe manejar. Se van a necesitar un montón de habilidades nuevas y en constante cambio, pero sí va a haber esa demanda, y los periodistas que realmente estén dispuestos, que le pongan eso todo el empeño, todas las ganas, y que consideren que la vida, además, es otra cosa importante, lo que les digo siempre a los muchachos que llegan buscando periodismo: si ustedes no están dispuestos a convertir su vida en un aprendizaje voraz y perpetuo, dedíquense a otra cosa. El periodista tiene que ser alguien bien educado y que está en un permanente proceso de aprendizaje todos los días de su vida. Claro. Bueno, nos tenemos que despedir. Qué pena, pero ha sido un gran día el periodista. De verdad, el mejor que hemos tenido, porque hemos hablado de las cosas que de verdad suceden. Tiene una cara de presión todos. No se depriman, se pueden hacer grandes cosas, pero hay que tener paciencia, porque estamos pasando un momento crítico y un momento de zamaqueo, creo yo, bien importante y bien profundo. Bueno, nos despedimos. Adiós. Ahora nos vamos a los terremotos. Estamos con el doctor Hernando Tavera, director ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Siempre nos acordamos del Instituto Geofísico cuando tenemos miedo. El Instituto Geofísico siempre aparece para los reporteros cuando hay un terremoto. Yo sigo en Twitter al Instituto Geofísico, por cierto, y es la entidad del Estado encargada científicamente, ¿no es cierto?, de monitorear en todo el país, a través de la ciencia, porque el señor no tiene una varita mágica, ¿no es cierto?, cuál es el impacto, el grado de los temblores que hay en el Perú. Señor Tavera, muchas gracias. Hay que decirlo, el sistema está funcionando cada vez más rápido, porque tenemos la información puntual a los segundos. Hay que entender que las comunicaciones han evolucionado bastante, ¿no? Entonces también eso ha llevado al hecho de que la instrumentación cada vez sea más sensible. Así es. Y lo que si antes reportábamos sismos de magnitud 4 o 5 para arriba, ahora estamos desde 3 para arriba. Sí, ¿no? Sí veo. Y ya el escenario ha cambiado realmente. Sinceramente, o sea, haciendo un diagnóstico realmente y cómo hemos evolucionado, en el 2007 aún la transmisión de la información que venía de nuestros sensores que estaban en el campo se hacía por línea telefónica. Era una especie de interrogación teléfono a teléfono. Claro. No teníamos lo que hoy en día ya tenemos, que es una red que transmite por satélite.
Ok. O sea, ahora ya es infalible, ¿no? O sea, tenemos 50 estaciones en el país. En el terremoto de 2007 teníamos alrededor de 7, 8, que era por telefonía. Solo 7, 8. 7, 8 enlazados de tecnología, enlazados por telefonía. Teléfono. Entonces, cada vez que había un sismo fuerte, teníamos nosotros que llamar por teléfono a la estación, al equipo, y decirle, mándame el dato. Entonces, acuérdese que... Claro, y si no tenías teléfono, exacto, imposible. Y se había colapso de líneas telefónicas. Exacto. Entonces, ahora no, ahora tenemos 50 estaciones satelitales enlazadas por satélite. Tenemos alrededor de 20. El satélite no se cae, chicos. No se cae. Tenemos, es nuestro satélite, ¿no? No es nuestro satélite, es un servicio que está alquilado ya desde el 2011. Ya. Tenemos también 20 estaciones por internet también para el tema. Entonces ahora nuestros reportes con todos los ensayos y diagnósticos que hemos hecho, pues está saliendo máximo en 3 minutos, 3 minutos y medio, claro, al aplicativo de celulares. Claro. Y por el pico todos sí se demoró, les digo, porque yo, son... digamos, sabíamos que era el sur, sí, sí, pero no sabíamos dónde. Y les digo, yo esta noche estuve trabajando como periodista en América Televisión, y lo que hicimos fue meter a la gente a los carros y que vayan al sur a ver qué encontraban. Exactamente. Una hora después supimos que era Pisco, pero una hora después, más o menos, fácil, ¿no? Entonces demoró. Ahora, hoy ya lo podemos saber más rápido. Eso nos permite, evidentemente, adecuar inmediatamente la conducta de la población, porque digamos, la población la geografía del Perú es muy importante en todo el tema de prevención de terremotos y alerta de terremotos, y yo quisiera que le explique a nuestros oyentes qué retos nos plantea nuestra geografía costera, andina y selvática. O sea, tenemos una geografía compleja. Bueno, mire, en realidad a nivel de las redes de monitoreo, pues realmente estamos a un nivel bastante alto en este momento, con el apoyo del gobierno y el trabajo que ha hecho nuestro Ministerio del Ambiente para enfocarnos en todo esto. Pero lo que hay que tener en cuenta es de que nuestra geografía se ha formado gracias a los terremotos. Claro. Sabemos que las placas tectónicas, espero que la población ya entienda todo esto, las placas tectónicas colisionan frontalmente, y en la zona costera se ha producido el arrugamiento del continente y la formación de la cordillera de los Andes. O sea, ¿no? ustedes imagínense un pedazo de papel, ¿ya? Entonces, ese pedazo de papel choca con otro pedazo de papel y se va arrugando, hasta que forma la cordillera de los Andes. Y usted dice, ¿y dónde está la punta de ese pedazo de papel? En el mar. Exactamente. El filo está en el mar. Exactamente. La placa está en el mar. Entonces, lo que uno muy cerquita a la costa. Lo que uno tiene que pensar también es de que gracias a esta formación de cordillera, en los nevados, por ejemplo, tenemos agua, el hielo, se derrite, forma los ríos, y esa agua tomamos nosotros. Entonces es un ciclo de la tierra que realmente es necesario para el hombre. O sea, algo así, es irónico, pero los terremotos son necesarios para la vida del hombre. Para formar la tierra. Ahora, en el caso de Lima, que nos preocupa mucho, una ciudad con 10 millones de habitantes, construida en un 60-70% por las mismas manos de sus habitantes, con suelos completamente diversos. El terremoto del 74 fue 7.7. Depende qué método uno utiliza para calcular la magnitud, ¿no? Entonces, y el del 66 7.5 más o menos. Exactamente. Esos son los terremotos más grandes que han habido en Lima, y después nada que se le parezca, porque el de Pisco ocurre en Pisco, es decir, nosotros lo sentimos muy fuerte en Lima, por cierto, pues estamos a 250 kilómetros de Pisco, pero ese terremoto, para que la gente se haga una idea, si fue percibido con una magnitud de 7.9 en Pisco, ¿en qué magnitud fue percibido en Lima? No, una cosa es la magnitud, que es un valor único. No importa dónde estemos, es un valor único. Ya. El tema es con qué intensidad de sacudimiento percibimos el suelo. Exactamente. Y eso lo mide la escala de Richter, la escala de Mercalli. La escala de Mercalli, ¿no? Entonces, es una intensidad mucho menor. En Lima se percibió con intensidades de 6, mientras que en Pisco era 8. Exacto, para que sean. Y tienen que entender que estas intensidades son ¿cómo es? No es que 5, ¿no es cierto?, sea un poquito más que 4. No es un poquito más, es 100 veces más que 4. Sí. ¿Ok? Es una escala logarítmica. ¿Cómo es? Logarítmica. La palabra no se entiende, pero que se multiplica, es un exponencial. Exponencial, es a la décima, a la décima, a la décima, y a la décima, y a la décima potencia. O sea, no se trata de un grado y otro grado. No es como la temperatura. Una manera sencilla de compararlo es, por ejemplo, hablando de la magnitud, que es donde se va estos valores.
Un sismo de 5, magnitud 5, que en el Perú pues hay uno cada mes, por así Así decirlo. es, a cada rato. ¿No? Si uno quisiera liberar la energía que libera un sismo de 5, uno debe hacer explotar una bomba atómica como la Hiroshima. Claro. ¿Ya? Si uno quisiera un sismo de 6, tendrían que ser 30 bombas. Claro. Uno de 7, 900 bombas. Uno de 8, 27.000 bombas. Y uno de 9, 810.000 bombas. ¿No? Para que tengamos una idea que realmente las personas que digan, ¿no? Un grado más no es nada, claro. No, es 30 veces más o 33 veces más lo que está liberando. Y a la siguiente, y a la siguiente potencia, y a la siguiente potencia, y a la siguiente potencia. Ahora, hay en realidad, todavía, ¿no es cierto?, no tenemos ninguna posibilidad, hasta hoy la ciencia, de predecir un sismo. No. Hay experimentación, sí, se está experimentando. Investigaciones como en la medicina, alentadoras, ¿no? Exactamente. Las investigaciones de la Universidad Católica, que usted conoce, sí. Que además los físicos, entiendo, se pelean mucho con los geofísicos. Me han dicho que los geofísicos no creen en este tema de la electricidad liberada, pero los físicos sí. ¿Ya? Pero todavía no se pueden prevenir. Sin embargo, hay un sistema de alerta en México que funciona bien, porque México está muy lejos del Pacífico, está sobre una laguna, además, que permite transmitir muy rápidamente la onda. Me gustaría que le explique a la gente la diferencia entre Ciudad de México y Lima, y por qué, aun cuando vamos a tener este sistema de alerta, nos puede dar 5 o 6 segundos, la diferencia en México que te puede dar hasta 45 segundos. Mire, vayamos, si tenemos tiempo, podemos conversar, ¿no? Por ejemplo, esto de lo físico es una idea muy sencilla, ¿no? Usted toma un ladrillo, que vamos a simular que es la roca que se va a romper, toma un ladrillo, usted pone un termómetro en el centro y luego con unas prensas comienza a apretarlo, ¿no? Ya tomó la temperatura. Como está apretando, hay mayor presión, y la presión va a hacer que dentro del ladrillo se incremente la temperatura, ¿no? Por la misma presión, y se va preparando el terreno para la ruptura en el ladrillo. En ese escenario se comienzan a generar corrientes eléctricas y se generan corrientes electromagnéticas. Exacto. Entonces uno puede tranquilamente monitorear esas anomalías, esa serie de anomalías, para llegar a decir, en este momento se va a romper el ladrillo, ¿no? Entonces, desde los años 75, que empezó las primeros predicción de China, en el terremoto de Haishen, por ejemplo, se encontraron estas anomalías y empezaron las investigaciones, una pelea de investigaciones por tratar de encontrar el camino a la predicción. Eso fue muy importante en ese momento, ¿no? Entonces, estos métodos físicos, vamos a llamarle así para entendernos, comenzaron a tener mucha aplicación por doquier. O sea, todo el mundo quería encontrar el camino utilizando esto, ¿no? El último intento es en los griegos, que ellos encontraron un método electromagnético que le llamaban el método Van. Demostraron, o sea, hicieron publicaciones que el método funciona. Lo que se ha encontrado es que este método aparentemente funciona en zonas tectónicas, o sea, en fallas geológicas en el continente. Ahora, en la bahía no en zonas de subducción, claro, ¿no? Pero obviamente, si este boom de investigación hubiera tenido algo de éxito, hubieran salido miles de publicaciones. Se ha detenido las publicaciones en ese campo. Pero obviamente un investigador siempre está detrás de la inquietud que tiene de encontrar la solución, ¿no? Y eso hay que apoyar y hay que seguir adelante. Hay que seguir peleando por eso. Ahora, eso es en investigación a futuro. Ahora, en lo del México y Lima. México, a ver, usted lo ha mencionado perfectamente, está mucho más enterada que yo. O sea, México es una laguna, eso lo sabemos todos, las ondas sísmicas se amplifican bastante ahí. Así es. México ciudad está a 400 kilómetros de la costa donde ocurren los grandes terremotos, Guerrero, Oaxaca, claro, más o menos. Entonces, la onda por lo general se propaga 8 kilómetros por segundo. Exacto. Entonces, si yo quiero recorrer 400 kilómetros a 8 kilómetros por segundo, vamos a llegar en 55 segundos, 60 segundos. Exacto. O sea, uno puede dar un aviso en ese caso. Pero Lima Metropolitana está en plena zona costera. Sí, pues. Y los sensores que se utilizan en el caso de México, también nosotros los hemos instalado en nuestra costa. Frente a Lima, frente al Callao, en el Callao tenemos un sensor, por ejemplo. Cuando llegue el sismo a ese sensor para que me dé la alerta, ya también el sismo nos está afectando en realidad, ¿no? Pero el sistema, en este caso, por ejemplo, si el sismo ocurriera en Lima, podría ayudarle a Pisco, al que le diríamos, te va a llegar una onda sísmica en 12 segundos. Claro. Arequipa le diríamos, te va a llegar una onda sísmica en 60 segundos, ¿no? Claro. Pero a esas distancias
lo que llamamos terremoto en Lima, en Arequipa sería pues un temblorcito. O sea, no tiene mucho Por eso no se invirtió, pero se va a invertir ahora, ¿no? Sí, no, ahora se va a invertir porque en realidad ya hemos estado trabajando. El tema es que un poco de lo que hemos conversado, pues, no, vamos a hacer esto, pero nos van a decir para qué sirve, ¿no? Pues un poco la filosofía de la población. Y no es barato, ¿no? Va a ser 80, 100, 200 millones de soles. Nosotros hemos tenido ya apoyo del gobierno, vuelvo a repetir, con el apoyo de nuestro Ministerio del Ambiente. Ya estuvimos colocando sensores a lo largo de la costa. Hemos estado haciendo algunos ensayos, pruebas, ¿no? Hemos tenido reuniones con INDECI, con la Dirección de Hidrografía de la Minería. Lo que pasa es que el aviso se tiene que dar ya con INDECI. Exacto. Entonces, lo que hemos hecho, ahora le voy a comentar. Lo que hemos coordinado, hemos identificado, por ejemplo, hemos visitado la isla San Lorenzo, hemos visitado las islas Las Hormigas, claro, ¿no? Están más afuera. Exacto. Palomino. Palomino está un poco más cerca. Las Hormigas están mucho más lejos, está como a 90 kilómetros de distancia. Eso sería Entonces, útil. El día lunes, por ejemplo, tenemos una nueva reunión de las tantas que hemos hecho con el DHN, con el coronel Portilla, y ya vamos a empezar ya a instalar la estación en Las Hormigas. En Las Hormigas, ok. Entonces, si está, la hormigas está, vamos a entender de que está encima del terremoto. Exacto. Más o menos. Si tenemos la suerte de que esté así. Exacto, perfecto. Entonces, si detecta el terremoto de Las Hormigas, ya me avisa, ¿no? O 90 kilómetros a 8 kilómetros por segundo, pues algo de 10 segundos, más o menos me está avisando ya que va a haber un sismo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hagamos eso, tiene que venir un trabajo bastante importante con la población para que realmente entienda lo que usted está entendiendo con tanta facilidad y no salga con que esto es una mentira, nos ha engañado. A ver, porque les explico, cuando usted en casa, esto me va a entender la señora perfecto, cuando usted siente que se mueve la tierra, primero se asusta, ¿no es cierto? Y tiene como 2 segundos de pánico y piensa, ¿es temblorcito? Uno analiza al toque si es limeño, ¿este es temblorcito o está más fuerte? Y ahí viene el sacudón. Y usted no ha salido. Pero si a usted le suena una sirena afuera que dice, es terremoto, usted sale corriendo porque ya aprendió a hacerlo. Entonces, usted dirá, bueno, 3 segundos no es nada. 3 segundos es lo que te demora llegar a la puerta. ¿Ya? O ubicarse en zonas seguras dentro del departamento. Claro, si estás en un edificio muy alto, pararte en el vano de la puerta donde tienes que parar. Si no, 3 segundos, no, 3 segundos es la reacción y la acción. Ahora, para que tu reacción y acción vayan juntas, solamente entrenado, como el entrenamiento militar. O sea, ahora, por ejemplo, el sistema de alerta temprana en México no es que funcione de un día al otro. No. Ha tenido cerca de 1 año y medio en hacer las pruebas, porque se tiene que calibrar el sistema para que realmente se dispare con el sismo que queremos. En México, por ejemplo, los sismos de 6, el sistema se da la alerta. Entonces aquí también hay que ver en qué... Además tienen, como digo, además de estar lejos del epicentro, tienen además, gracias a Dios no, porque también el problema de México es que no tienen un buen terreno, es un terreno fangoso, pero el agua transmite mucho más rápido la onda sísmica, mucho más rápido. Entonces tienen esa ventaja. Desventaja terrible, ustedes lo han visto, los suelos. Los suelos de México no son para construcciones importantes si es que no se hacen con todas las normas de construcción antisísmica. Porque ustedes han visto ahí edificios gigantescos que no les ha pasado nada. Y al lado de edificios que se caen y se despluman como si la tierra se los tragara. Y eso es el agua. Es como si ustedes construyeran la ciudad sobre los pantanos de Villa, pues. No se puede, si es que no... Se puede, sí, con determinadas normas. Bueno, hay otras cosas de educación que son bien importantes, ¿no es cierto? Uno es conocer el suelo de la casa. El suelo de Lima es malo en La Molina, muy malo, porque es arenoso y tiene agua. Por ejemplo, en Villa, Chorrillos, agua, problemas, ¿ok? Y la otra es la construcción, ¿ok? ¿Qué pasa? Nuestro suelo, corríjame doctor si estoy mal, porque usted es el que sabe, yo soy la chancona. El suelo de Lima es de río, aluvial, buen suelo. Cuando las piedras las trae el río, forma buenos suelos. El centro de Lima, donde estoy parado ahorita, el convento de Santo Domingo, magnífico suelo. Miraflores, San Isidro, toda la parte central de Lima, buen suelo. ¿Ok? Malos suelos, lomo corvina, o sea, todo lo que tiene arena. ¿Ya? Ahora, ¿se puede hacer, ingeniero, se puede hacer una buena casa sobre un mal suelo? Sí se puede. Claro, si le preguntamos eso a un ingeniero o un arquitecto, nos va a decir... Todo se puede. Todo se puede, y es normal, ¿no? O sea,
uno dice, no hay suelo malo, en realidad hay que saber cómo construir en cada tipo de suelo. Y eso es uno de los grandes problemas de Lima, ¿no? Que todo es autoconstrucción. Ahora, ¿qué hacemos con las casas en los cerros? Bueno, mire, cuando a veces miles de peruanos viven en los cerros. me dicen, ¿no? Este terremoto ha causado tantos muertos. El terremoto no mata. Eso lo he repetido miles de veces. Yo también. El terremoto no mata personas. El terremoto solamente sacude el suelo. Si todas aquellas personas han construido mal, con malos materiales, sobre un suelo malo o de una morfología mala, está en riesgo, ¿no? Y el tema de los cerros, pues usted ha visto noticias atrás, ¿no? Una piedra se ha desprendido y ha causado la muerte de un niño. Solamente se ha desprendido por gravedad y por el viento probablemente. Claro. Entonces, cuando ocurre un terremoto o un sismo grande, se producen 3 efectos principales, ¿no? La licuación de suelos a lo largo de la costa, tal como pasó en Tambo de Mora, ¿no? Que el agua comienza a surgir del suelo como chorros porque está atrapada abajo, ¿no? El otro es el hecho del tsunami, que también se lo hemos conversado, y el otro es que los cerros se sacuden con tanta fuerza. Entonces la idea es ¿qué caerán de nuestros cerros si ya no hay piedras, ¿no? Entonces es una cosa bastante preocupante para todos realmente, ¿no? Así es. Bueno, David Ferli siempre me dice que más muere gente en Lima en siniestros viales que en terremotos. Eso es verdad, ¿ya? Pero la gente también pues no tiene ninguna cultura de prevención en materia vial. En general creemos que somos inmortales, pues si no lo somos. El terremoto ha matado a través de la historia más gente que todas las guerras juntas. Ah, sí, claro. Entonces eso deja ya una clara lección, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bien, ese ha sido el programa que hemos presentado para ustedes. Nos vamos hasta el día lunes. Este domingo 1 de octubre es el Día del Periodista. Un saludo para todos los periodistas del Perú. Hasta entonces, ya con Rosa María Palacios aquí en estudios. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Y tienes que hacerlo de una forma que signifique además el poder contar historias con una narrativa que sea interesante, que sea apasionante, que sea agradable. Y entonces tienes los mayores desafíos de un buen escritor y a la vez la de la persona, lo que en los tiempos de Roma era el tribuno de la plebe. Claro. Aquel que no tiene otra representación que la de ayudar a sus ciudadanos, a sus conciudadanos, a la gente del pueblo, a estar muy informados. Sí, con esa misión. Ahora, a veces nos metemos demasiado en política, ¿no? No, o sea, yo y Gustavo nos hemos metido demasiado en política. No sé porque si vivimos en un mundo real. Hemos roto nuestro voto de distancia del poder por unas horas. Sí, pero digamos, como tú... Full disclosure. Full y completo disclosure. Además, prestamos un buen servicio, Garacho. Diciéndole a la gente, o sea, claro. Es lo mismo. Tú eres un ciudadano, en determinado momento, te llama el país a prestar un servicio determinado, antes, servicio militar, en fin. Tú dejas por un momentito de tus obligaciones ciudadanos y vas a cumplir con lo tuyo. Eso era lo mismo. El periodismo sin democracia no puede hacerse. Así es. Punto. Tenemos que defenderla. Y cuando la democracia está en peligro, si algo nos ha enseñado la vida aquí, es que hay que defenderla. Y como hemos vivido la falta de la democracia, entonces uno sabe de que tiene que movilizarse para prevenir perderla. ¿No es cierto? Y yo estoy seguro que tú piensas lo mismo. Yo también, Rosa María, y me siento muy orgullosa de mi trabajo además. Exactamente. Porque además, disculpe, me lo daban una semanita más y lo dejaban mucho más pulido, ¿eh? pero no teníamos tiempo. Fue una especie de misión de rescate de un equipo comando. Sí, ¿ya? Bueno, con lo suficiente como para ganar. Pero con la costa, pero ganó. Sí. Así es. Cubano, ya está, listo. Ahora tenemos otros problemas, tiene un problema en el Congreso, es otra cosa. Pero ganó. Así ¿no? es. Y a veces pasa eso, pero se hacen las cosas con la mejor voluntad posible, porque como tú dices, te llama ya tu ciudadanía, ¿no? Tú dices, esto lo tengo que hacer. Igual algunas cosas, por ejemplo, yo salí a marchar en Ni Una Menos con un grupo grande de amigas que yo organicé, y hay gente que te dice, no, yo tengo que ir como periodista a cubrir. No puedo involucrarme porque si me involucro. Pero yo decía, no, yo voy a ir como ciudadana. Después salió una crónica de lo que vi. Así es. ¿Ya? Pero no puedo dejar de estar. Correcto. No puedo dejar de estar porque es un tema que nos toca
de manera personal. Entonces, tenemos que salir a protestar con las que han sido golpeadas. Entonces, a veces, por ejemplo, entiendo que algunos periódicos en Estados Unidos no permiten que sus reporteros participen en un acto de protesta, por ejemplo. Pero en este caso, en el Perú, no participar, me encontré con amigas. En Estados Unidos, si no me equivoco, no han tenido golpes de Estado. No así es, o sea, no tienen estas realidades, ¿no? Ese es o sea, claro, no hay una marcha pues de no a, bueno, pronto habrá una marcha no a Trump en cualquier momento, pero tipo no a Keiko, hay que llevarles el know-how para que aprendan a hacerla, pero no han tenido lo que hemos vivido nosotros, eso es verdad. Entonces, por eso a veces ustedes verán a periodistas marchando, pues. Como lo hice yo en las 2 marchas. En las 2 marchas de Cuatro Suyos, exactamente. Sí. O cuando salimos a protestar porque a una colega la van a meter presa, como a Sally Bowen. Yo le decía, Sally Bowen vino hace poco al Perú. Le dije, tú lograste hacer algo que ningún periodista lograba hacer en el Perú. Uniste a toda la prensa peruana, por lo menos por unos minutos, para pararse al frente del Poder Judicial y decirle a un juez corrupto, sí, ¿no es cierto?, que te dejara en paz porque un narco te estaba persiguiendo. Se moría la risa, eso no lo logró nadie. Y eso es lo que tenemos que volver a lograr y discutir, ¿no? O sea, hay cosas que nos unen y que tenemos que pelear por ellas todos los periodistas, los que tienen vocación, ¿no? Ahora, por si acaso, a los que nos están escuchando, jóvenes acá, valores, no se van a hacer ricos, ¿ah? O sea, cásense con una chica rica y trabajadora, con 2 maestrías, ¿no? Busquen un marido solvente, si son mujeres. O escriban una novela muy atractiva en las noches, digo, cuando tengan un poco de tiempo. Exactamente. Es una de las salidas que tienen los periodistas, claro, tratar de ser un bestseller. Los grandes noveles de Latinoamérica, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, empezaron como periodistas. Así que siempre hay una posibilidad de tener otra cosa, ¿no? Un side business, pero acá van a tener, como yo siempre digo, para vivir dignamente, pero nada más. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y uno de los mejores consejos que recibí cuando estaba empezando fue el de cubano Carlos Castañeda, que fue cuando tengas una paga más o menos regular, ahorra una buena parte de tu sueldo para el momento que tengas que renunciar porque te van a votar 25, o el negocio quiebra o te votan, una de dos. Así es. Entonces hay que estar preparados. Y esas son las realidades del día periodista. Siempre les digo, miren, precariedad laboral, precariedad empresarial, y frente a eso tienes que buscar refugios. Sí. Radio Santa Rosa, por ejemplo, es mi exilio. Yo siempre digo, acá la Universidad Católica y la radio me han acogido. En mi exilio estoy feliz acá, para más los padres dominicos. Mira, los dominicos acá en el Perú están haciendo lo que los jesuitas hacen en otros países de América Latina, que es dar un refugio importante a la prensa libre. En Guatemala, por ejemplo, uno de los medios importantes de periodismo de investigación, Plaza Pública, salió como un programa de la Universidad Jesuita. Entonces, alguna de las posibilidades, ahora hablemos un poco dentro de esta vida austera que va a haber que llevar, en fin, porque no tiene por qué ser una vida paupérrima, ni mucho menos, puede ser una vida digna. Entonces, está el que, siendo la información lo importante que es, y no pudiendo ninguna sociedad que quiere crecer estar ausente de la capacidad de encontrarse bien informada, para necesitar periodismo. Y son las universidades buenas aquellas que pueden propiciar la formación de este tipo de medios, que van a ser redacciones relativamente pequeñas, pero que pueden ser redacciones que den mucho. Y si en el Perú se hace el sistema de televisión y de radio pública, entonces va a ser muy probable de que el Estado tenga que recurrir a las mejores universidades, a la gente más capaz, para que administre, para que sean el directorio de estas empresas, y también entonces esas puedan convertirse en una forma de empleo. En el momento en que tengamos una buena televisión pública, una buena radio pública, y ojalá que hasta una buena prensa en internet pública, entonces pues sí va a haber la posibilidad de que trabaje ahí gente meritoria haciendo las cosas bien desde el punto de vista periodístico. Estamos en un momento relativamente difícil, estamos en un momento de cierta crisis, pero yo creo de que hay una cantidad de promesas muy importantes hacia el futuro. Y entre otras está una cosa muy clara. Va a haber demanda. Hemos hecho bastante y en el camino nos consorciamos. Entonces se ha logrado ahora, gracias al consorcio, fundamentalmente el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación,
investigaciones como las que jamás se han hecho antes. Claro, Bahamas con Panamá, con Lavallato, todo mezclado. Exactamente, no, pero por ejemplo, el caso de los Panama Papers, el caso de los Swiss Leaks, claro. ¿no es cierto?, con el Hong Kong y Shanghai Bank y todo esto, y se ha podido, utilizando además los instrumentos de análisis de cantidades masivas de datos, lograr cosas que nunca se habían hecho antes, nunca. Entonces, resultado de que lo que éramos un grupo de nanitos, ahora es tomado con gran respeto por el New York Times, por The Guardian, Le Monde, etcétera. Bueno, entonces es eso. Y mientras tanto, nosotros, esto ha crecido muchísimo en todo el mundo. En el Perú nosotros fuimos IDL Reporteros, el fundador, el primero. Luego surgieron un par de iniciativas más, fundamentalmente con Boca y Ojo Público, que han estado haciendo un trabajo meritorio por su cuenta. Entonces, hemos avanzado, pero el problema es de que se han agudizado las cuestiones relacionadas con la financiación, de que esto te toma mucho tiempo, se hace muy difícil, de que en determinado momento, digamos, si antes navegábamos en el equivalente de una bolichera, en determinado momento hubo que bajar al bote de remos y empezar a remar en dirección a las Islas Seychelles del periodismo. Pero en medio de todo, y teniendo que pasar por una redefinición incluso de lo que significa el concepto de austeridad, cuenta la experiencia, cuenta el conocimiento, cuenta las fuentes, cuenta además las posibilidades que te da el internet, que son maravillosas. El oficio y la maña. Exactamente, pero casi mágicas realmente. Entonces hemos seguido sacando y sacando y sacando cosas. Ahora, IDL tiene ya 10 años. ¿IDL Reporteros tiene 10 años? No llegamos a eso. Salimos por primera vez el día de San Valentín, pero sin muchos besos, del 2010. Sí. Bueno, es un montón. Mira, te has bajado a un gabinete, no un gabinete, pero a un vicepresidente. La bruja de Cachiche probablemente fue... Sí. Y a ti te sorprendió mucho. Pues, ha habido casos mucho más importantes. Es lo que tú siempre decías. Yo tengo casos más importantes. ¿Por qué le dan tanta bola a ese? Bueno, eso es algo que un periodista nunca sabe. Sí. Uno escribe diciendo, esto no lo va a leer nada, eso no, y de repente se convierte en un bolondrón gigantesco. Sí. Pasa. Pero el bolondrón, a estas alturas de la vida, no me importa demasiado. No, obviamente. Por ejemplo, el caso Chejade. Al lado de la investigación que estamos haciendo sobre el caso Lavallato fuera de Brasil, eso, la entrada, o sea, y lo que hemos logrado y lo que seguimos logrando en ese aspecto, por ejemplo, digamos, es una cosa yo no puedo creer, muy superior. Yo siempre digo a todo el mundo, entren ahí de reporteros, porque ya identificaron a todos los testaferros con nombre, apellido y foto, que tienen cuentas en paraísos fiscales y movimientos bancarios, sí, de personas, o sea, de empresas brasileras que son peruanos que reciben unos dineros mal habidos, porque no hay forma que eso pueda ser explicado, y que luego los colocan afuera. O sea, ¿qué cosa es eso? Puede ser testaferro, no hay forma que no lo seas. Hemos explicado con absoluta claridad cómo fue el esquema de transferencia de dinero, casi con 100% de posibilidades de que era dinero para coimas, para sobornos. Así es. En el caso vinculado con Irsa Norte. Y hasta ahora eso es no absolutamente claro. Un titular en prensa escrita sobre el tema. No. A mí me parece increíble. Entonces, como te digo, se ha convertido Sería Internet... un poco más creíble si supieras la cantidad de gente que ha estado recibiendo plata de esta compañía brasileña, fundamentalmente de Odebrecht, y la cantidad de gente que ha estado haciendo consultorías para ellos, y la cantidad incluso de organizaciones metaperiodistas que han utilizado dinero de Odebrecht supuestamente hasta para periodismo de investigación. Ya, hablemos de ese tema, que es el tema de cruzar la línea, ¿no es cierto? O sea, del conflicto de interés, que es un tema central. Yo cuando viajo a provincia les digo, fundamental en periodismo. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? O sea, si te invitan a darle una charla, bueno, no está tan mal, ¿no es cierto? Pero claro, si te tienen de consultor interno, ¿no es cierto?, para comunicación, tú no vas a poder cubrir ese caso nunca en tu vida. No. Nunca. Ahora, podrías decir, full disclosure, ¿no? Yo trabajo para esta empresa. Perfecto. Entonces ya no puedes entrar a ese tema nunca más, ¿no es cierto? Esa es la única forma. Mira, yo conocí a un... y tú también, a un periodista bastante conocido como columnista, en fin. En algún momento yo quise hacer, cuando era presidente de IPIS, un proyecto sobre corrupción en el periodismo, que hubiera sido un proyecto muy interesante.
Bueno, y hubo algunas discusiones en determinado momento. Discuto con este periodista y me dice, bueno, quizá lo que para ti es corrupto, para mí no lo es. Y me dice, yo, por ejemplo, soy consultor de, y me mencionó una compañía minera. ¿Ya? Y yo no escribo sobre esa compañía. Yo soy consultor y me mencionó a un personaje que digamos, va por el resto del mundo indicando que ha salvado naciones. Y yo hablo con él y le explico la situación y yo no escribo sobre esa persona. Cuando vienen empresarios extranjeros, yo les doy charlas y cobro por eso y ya. Entonces, para mí es una corrupción. Yo le dije, para mí es una clarísima conflicto de intereses. Y además, en la práctica, por supuesto, este periodista, cada vez que podía evitar de que en la redacción sobre la que tenía algún grado de influencia, se escribía sobre la compañía periodística, se escribía sobre la personalidad, etcétera, lo hacía. No había Chinese Wall ni de casualidad. Chinese Wall. ¿Qué Chinese Wall ni de casualidad? Entonces, por supuesto, y eso por muchísimos lados, en muchísimas formas y de muchas maneras. ¿Te desmoraliza todo eso? No, porque no tengo mira, una cosa son quienes dicen que hacen periodismo y otra cosa es el periodismo. Basta con que haya 3 o 4 periodistas que estén haciendo las cosas como se deben para que el periodismo esté salvado y para que el periodismo tenga esperanzas. Yo he tenido la fortuna de estar cerca de algunos de los mejores periodistas de mi país y del mundo. Uno de ellos, por ejemplo, Bill Kovach, el que fue el director del programa Nieman de la Fundación de Periodismo, y un gran periodista, en determinado momento él dijo, para mí el periodismo es lo más cercano a la religión. Y es así porque es la misión que tiene un grupo de personas que se preparan para eso, que dan todo, para que la ciudadanía esté bien informada y para que hasta el último ciudadano potencialmente tenga la capacidad de estar tan bien informado como el más poderoso de la nación. Entonces, La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos desde Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín, Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bienvenidos a todos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios y queremos iniciar este programa con una muy buena noticia. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que produce este programa saluda a Radio Santa Rosa, nuestra anfitriona, al habérsele otorgado el reconocimiento a sus 60 años de trayectoria al servicio de la radiodifusión nacional por parte del Congreso Internacional de Periodismo de Radio y Televisión. Eso fue ayer. La información está publicada en la página de Facebook de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco OP, y en la fotografía podemos observar al señor Max Obregón Rossi, decano del Colegio de Periodistas del Perú, entregándole este reconocimiento al padre Javier Abanto Silva, director de Radio Santa Rosa y promotor de medios de comunicación de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Saludos entonces para Radio Santa Rosa con este nuevo reconocimiento. Uno más, sin duda, importante a todos los que ya ha tenido a lo largo de su trayectoria por décadas. 8:02. Rosa María Palacios, ustedes lo saben, ayer ella lo anunció, se encuentra fuera de nuestra capital en una importante diligencia, pero hoy presentamos a todos ustedes un programa sumamente especial que no se deben perder y que de inmediato vamos a escuchar. Vamos a reemitir esta entrevista que Rosa María Palacios le hizo hace casi un año al señor periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, que ha cumplido 7 años haciendo revelaciones y destapes que muchos no quieren escuchar o leer, pero que siempre terminan pues confirmando la verdad. El señor Gustavo Gorriti conversa con nuestra conductora sobre el periodismo hoy, a pocos días ya para la celebración este 1 de octubre, por el Día del Periodista en el Perú. Y más adelante tendremos también una interesante entrevista que Rosa María le hizo al señor Hernando Taver, el director del Instituto Geofísico del Perú, para hablar sobre prevención de sismos. Ya, de inmediato, a las 8:03, nos vamos con la entrevista que Rosa María le hizo a Gustavo Gorriti.
Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Pensar Más. Hoy vamos a conversar, esta es una edición especial del programa, en torno a un día que yo no celebro mucho, la verdad, porque creo que no hay mucho que celebrar, pero que mis colegas periodistas celebran, el Día del Periodista. Y hemos invitado a un gran periodista, Gustavo Rittis, para hablar de lo que yo creo que es la gran crisis del periodismo peruano, que no escapa a una crisis regional y mundial. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Un placer, Rosa María. ¿Cómo estás? Hablemos un poco de... Empecemos por donde creo que tú empezaste, prensa escrita, ¿no? Sí. Y el temor mundial que reía a Lima de que vaya desapareciendo poco a poco por lo costosa que es. Es costoso hacer una entrevista, es costoso el papel, es costoso imprimir, es costoso distribuir. ¿Tú crees que en 10 o 20 años ya no tengamos periódicos, ya no tengamos revistas? La tendencia en términos generales no es favorable, pero hay excepciones en el mundo, hay excepciones considerables. La última vez que observé, el periodismo impreso estaba creciendo en la India, que no es precisamente un lugar de poca población. China. Pese a que no es tampoco precisamente Atenas, ¿no es cierto?, en cuanto a la libertad periodística. Sin embargo, tiene una población que está creciendo mucho y que también prefiere todavía leer por los métodos tradicionales. Hay ciertos medios que están combinando creativamente el aspecto electrónico, el aspecto digital con el aspecto impreso. Tienes, por supuesto, el líder mundial en la innovación en ese aspecto, es el New York Times, que está crecientemente dándole más peso a la edición digital, pero manteniendo todavía muy bien la edición escrita. Lo mismo está sucediendo con El País en España. Y en términos generales, lo que yo diría es de lo que en los medios, en casi todos los medios, se va a dar un equilibrio en el que se va a tener una edición impresa junto con una vibrante, muy fuerte edición digital. Vamos a la multiplataforma de todas maneras. Sí, pero no hay que olvidarse de otra cosa. La edición digital es periodismo escrito. Claro. Es periodismo escrito, solamente que publicado de otra forma y de otra manera. Entonces, las mismas habilidades, si no mayores, que requería el periodismo impreso, que requiere todavía el periodismo impreso, son aquellas que se necesitan para el periodismo escrito. Uno tiene que aprender, escribir bien, presentar bien la noticia. Tiene la ayuda de todas las cosas que te dan ahora la posibilidad de la impresión digital, claro. El que no necesitas solamente ilustrar en 2 dimensiones, con fotos, etcétera. Puedes ilustrar con video, puedes ilustrar con audio, con música, claro. Con todo. Vas a poder hacer efectos especiales, en fin. Es como hubiera sido imprimir un periódico en Hogwarts. Claro. Solamente que ahora lo haces en el mundo en general, ¿no es cierto? Hacia ahí vamos. Ahora, eso no significa, parece un mundo maravilloso, ¿no? Todos trabajamos en periódicos, ¿no? Sí. Pero el mundo no es tan maravilloso. Revisemos un poco televisión. Y televisión de señal abierta, que creo que es el drama más grande que tenemos en el Perú. El mundo, estamos hablando, hemos, digamos, hecho una especie de zoom, y hemos salido del mundo y hemos entrado al Perú, hemos entrado a Lima. Así es. ¿No es cierto? Eso, sí. Sí, televisión. Bueno, perdón, estamos transmitiendo por una radio de la iglesia, Así es. ¿no es cierto? Donde uno tiene que ser medido y virtuoso en su expresión. Pero como el idioma, finalmente castellano, tiene sus cosas particulares, yo diré que lo que tú sabes, la televisión de señal abierta es una mierda. Bueno, eso es lo que es. Yo dije un asco en un artículo, entonces, sí. Claro, fui más fina, pero, bueno, pero digamos... Estamos hablando en cualquier caso de algo que requiere ingeniería sanitaria. Ahora, lo que es increíble es que hay una ley desde el 2004. Por supuesto, para que estos lo manejen ahora, adecuadamente. Mira, ¿cómo estará de mal la televisión peruana? Sí. Que el único noticiero en la mañana que puedes ver es el del Estado, que supuestamente te voltea notas de prensa pues estatales, ¿no? Sí. Ya, ese es el mejor, porque por lo menos te da noticia. Y esa es la gran discusión. O sea, ¿qué es noticia? Es algo que tú y yo hemos aprendido en el camino, porque no estudiamos periodismo, pero nos metimos, tuvimos el olfato rápido para darnos cuenta
con pensamiento crítico qué es noticia y qué no es noticia. El problema es que no nos dan noticias. No nos dan noticias. O sea, tú no sé si has llegado a ver alguna. Segmento internacional. Ah, bueno, pues alguna noticia internacional. Robot japonés baila la Macarena. Miércoles. Esa es la internacional. O si no, los atropellos en Rusia, ¿no? O sea, ya vimos todos los atropellados del Perú. Ahora vamos a ver atropellados internacionales. Esas son las internacionales. Pero el que se sentó a hacer eso, se supone que tendría que tener algún nivel de conciencia crítica, de pensamiento, de decir, no, esto no es noticia, pues esto es un viral que me cuesta nada, cero. Claro, pero como tú dices, hay un gerente que quiere rating y que además quiere que no le cueste nada la producción. Y no quiero ofender a la gente que pone avisos también. Claro. Esa es la otra cosa importante. Claro. Tú, si vas a hacer muchas investigaciones que han tenido que ver con algunos de los grandes negocios que hay en el Perú, entonces eso que han sido muchas veces asociaciones públicas privadas, pero con gran cantidad de dinero, entonces pues sí, tú le vas a hacer daño o vas a molestar a tu anunciante, a cierto tipo de interés anunciante, y a ese no lo tocas, de tal manera que lo que tienes es un periodismo castrado que lo único que ve es aquellas cosas que pueden tener un grado de viralidad. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las fuerzas del bien de nuevo, porque evidentemente hay muchos periodistas que no quieren estar en la televisión por esas razones, o si están muy descontentos y se están refugiando en algunas radios, pero que hay muy pocas habladas, y sobre todo en internet. Nos vamos y vamos a hablar de las cuevas donde se refugian los buenos periodistas en tiempos en que el imperio contraataca. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y seguimos conversando con Gustavo Borriti sobre el tema del periodismo en el Perú, un tema que a todos nos preocupa porque los espacios se están reduciendo. La televisión se ha vuelto una televisión de entretenimiento, como me dijeron cuando me votaron de Canal 4, nos vamos a dedicar al entretenimiento. Sí, ya veo. O sea, no quieren hablar de política pura y dura. Eso no, la gente no quiere escuchar eso. Mentira. Mentira, hay un público desesperado por noticias. Y lo prueba tu blog, el mío, Facebook y todas las redes sociales en las que estamos. Entonces, ¿dónde nos refugiamos? Ustedes han creado con un grupo de periodistas y de reporteros. Sí. Cuéntanos un poco de esa experiencia. O sea, es una experiencia que te permite escribir lo que quieres, sacar lo que quieres, pero al mismo tiempo hay los problemas de que no hay plata, no hay auspicio. Las empresas todavía no entienden que anunciar en internet les permite llegar a más gente que anunciar pues en un periódico chico. ¿Cómo estás manejando eso? Cuéntanos un poco. Bueno, después de una vida en periódicos y medios buscando mantenerme fiel a los principios de la misión periodística, como muchos de los que han hecho, tú realmente encuentras frente a la inempleabilidad. Lógico. Somos dos. Entonces pensé, y eso lo había tenido presente hace muchos años, de poder desarrollar un proyecto de periodismo de investigación en internet, y pensando de que fuera una herramienta central en la lucha contra la corrupción. Está claro, no hay mejor medio de luchar contra la corrupción que el periodismo investigativo, el periodismo de investigación. Claro, comprobado, existe toda una cantidad de evidencia empírica en el mundo entero. Bueno, y como sobre todo en esa época se hablaba muchísimo, se había descubierto la anticorrupción y todo lo que sirve, y de que luchar contra la corrupción es bueno, y habían surgido todo tipo de iniciativas, etcétera, programa de entrenamiento. Yo dije, en vez de los millones de dólares que, por ejemplo, gasta el Banco Mundial en hacer iniciativas, estudios, en decirle a la gente por qué tienen que portarse bonito, yo dije, en fin, poder primero experimentar con una cosa como la que yo pensaba hacer, que fuera una herramienta estratégica de lucha contra la corrupción, eso les hubiera significado realmente casi nada en términos de lo que invierten, o el PNUD u otros organismos así. En fin, hice a fines del
siglo XX, comienzo del siglo XXI, hice, una vez caído Fujimori, hice un plan bien hecho, lo presenté, tuve muchísimos aplausos sobre la cuestión intelectual y cero resultados en cuanto a, porque claro, me dijeron, no, somos organismos multilaterales, eso ofenderá a mucha gente, esa gente es finalmente lo que constituye parte de los que nos hacen existir, en fin. Entonces, luego de eso, bajé un poco las perspectivas, ya no iba a ser estratégico, ya no iba a ser franquiciable, sino una cosa más definida. Y entonces lo presenté a alguna de las fundaciones que también están dedicadas a la promoción de la democracia. En fin, yo sabía que con los anunciantes acá en el Perú no tenía la menor posibilidad. Entonces me dijeron de nuevo, está muy bien, pero no podemos, eso es demasiado grande, ponlo más chico. Entonces pasé de hacer ese proyecto a hacer un proyecto bonsai. Me dijeron, tú consideras que es un proyecto bonsai, para nosotros es demasiado grande. Okay. Entonces, bueno, ok, dije el nano bonsai. Y cuando ya lo había reducido a lo que era lo más elemental, finalmente, para mi sorpresa, la Open Society Foundation, ahora se llama Open Society Foundations, lo aprobó por un año. Y pues ahí arranqué. Entonces, lo que iba a ser una cuestión estratégica, digamos, el equivalente a un ejército, terminó siendo la acción de un pelotón comando, si tú quieres, ¿no? Pero efectivo. Sí, hemos sido muy eficaces porque hemos estado dedicados sola y exclusivamente a eso durante todos estos años. Ahora, y además, por supuesto, así yo tenía esa idea y esto ha sido desarrollado en otras partes del mundo. Además, ha habido un florecimiento mundial de este tipo de organizaciones. Entonces, fui al Congreso, tú fuiste al Congreso, peleamos para que no haya control de contenidos, pero que sí se establecieran límites, algunos límites, y que obviamente... Pero como sabes, Rosa María, sí hay control de contenido. Por supuesto. Hay un gran inquisidor, hay un gran censor, que es el concesionario y su gerente. Claro. Esa gente que con los números y los supuestos números de la supuesta medidora monopólica de rating es la que determina y ha llegado a la conclusión de que a la gente hay que alimentarla con basura, les gusta basura, hay que provocar la adicción a la basura y de tal manera sigue eso. Hay una profunda censura. O sea, no estemos hablando aquí de libertad de prensa. Se vive una censura grande y grave en los medios televisivos. El gran editor es el gerente. Y cualquier publicación en cualquier parte del mundo que sea editada por un gerente es una publicación en la que no hay ninguna libertad de expresión. Es una cosa que está clara. Uno de los principios fundamentales del periodismo es el de la pared, aquel que separa la parte comercial de la parte periodística. Y la parte periodística, a su turno, tiene que estar hecha, definida, por consideraciones periodísticas claras, visibles, que estén en el manual de estilo, en el manual de ética, cómo se hace el periodismo, cómo se edita una noticia, cuáles son las cosas fundamentales, cuál es el papel de los editores para determinar aquellas cosas que son fundamentales. Entonces, cuando no existe eso, cuando no se da de esa manera, cuando no hay libertad dentro de la cuestión periodística para poder llevar a cabo las noticias de acuerdo con lo que está clara, visiblemente establecido en el manual de estilo y que corresponde a las mejores prácticas del oficio, no hay libertad de prensa y el resto es pura, rampante hipocresía. Estamos completamente de acuerdo. Pero tú lo has dicho de una forma mucho más elocuente que yo. El problema que tiene la televisión hoy es que, aunque parezca mentira, no a todo el mundo le gusta la basura. Entonces, desde que el cable entra hace 18 años al Perú, la curva de abandono de la señal abierta es constante. Hoy, en el sector AB, casi el 30% no ve televisión nacional. Y en el más abajo, 25%. O sea, 1 de cada 4 ya abandonaron. Y la curva no ha variado nunca. O sea, va a seguir creciendo porque tenemos 4 canales de televisión, nada más. Como que tú dices, ellos escogen, nosotros no escogemos. Ellos escogen. Y escogen competir en la parte noticiosa,
policiales mal hechas, porque son policiales que se agotan en sí mismas, que no tienen ninguna consecuencia, que son además reeditadas una y otra vez en competencia por todos los canales, donde la noticia consta de una microonda en la puerta del velorio y ya hemos terminado, y luego han movido todo, de lunes a viernes, todos los espacios supuestamente informativos a las 11 de la noche. Ya no hay noticiero de las 10 de la noche. O sea, es 3 horas en la mañana magazineadas y un noticiero a las 11 de la noche. Y tú les has dado una concesión, o sea, el Estado les ha dado una concesión para defender la libertad de expresión. Por supuesto. Aparte del Estado le da una entretenimiento. concesión en representación de la sociedad. Así es. Y el Estado puede usar la ley para mandarlos a negro. Yo les he dicho varias veces, nadie me hace caso. Pero por no lo supuesto. pero digamos, lo que yo no entiendo es por qué este ministro de Transportes y Comunicaciones y los de Humala y también los de Alan García se mueren de miedo de sancionar si las sanciones están en la ley. Por el sencillo hecho de que inmediatamente le sacan un editorial y Un periodicazo. varios de lo que llaman acá un periodicazo y varios de los necios que parlotean por televisión, por la señal abierta, empiezan a hablar de libertad de prensa, libertad de contenidos, el mercado libre, que uno puede cambiar. Servicio social. Sí. Que puede cambiar Servicio social, que el que no le gusta lo que está viendo puede cambiar, que es el dueño y señor de la depresión porque tiene para eso el control remoto y las tonterías por el estilo. Lo fundamental, y buena parte de los que lo dice era gente que no se acordaba para nada del tema en la época del fujimorismo, naturalmente. Ahí sí sabían todo el arte de callar. Pero la cosa es de que, está claro, ese es un espacio concesionado, y concesionado para que sirva los fines de la democracia, uno de los cuales es tener una ciudadanía bien informada, y eso no se cumple para nada. Si la concesión no se cumple, la concesión debió levantarse. Toledo, como sabes, tuvo una gran oportunidad cuando se conquistó la democracia y los canales estaban en manos de todos aquellos que se habían vendido, se habían prostituido a fondo con el Todos terminaron presos, claro. Sí, ¿Tenían a los dueños presos o fugados? Pero se quedaron los canales bajo su propiedad o la de testaferros. Bajo su concesión, quiero decir. Claro. Bueno, no lo hizo. Ahí tuvo otro episodio de cobardía. Pero eso está pendiente. Y cuando ahora Mercedes Arauz ha tenido la osadía de empezar a decir cualquier cosita, le han caído encima y por supuesto ya ha reculado velozmente. Yeah. ¿No es cierto? Y empiezan a hablar de la autorregulación. Ese concepto ni siquiera es un chiste porque no tiene gracia, ¿no es cierto? Es una burla, sencillamente, no tiene ninguna posibilidad de hacerse, realizarse. Ahora, naturalmente, el tema está planteado en una disyuntiva que es falsa. O sea, o tú permites la supuesta libertad de los concesionarios, o sea, la libertad del concesionario y de su gerente, para hacer lo que le da la gana y ordenar a sus empleados de una u otra manera, o estatizas la cosa, en cuyo caso la pone bajo las órdenes de tal y cual dentro del gobierno, y eso no es así. Ahora, este gobierno tiene una oportunidad de empezar a destrabar el asunto. ¿Y cómo puede empezar a destrabarlo rápidamente? Mientras estudia, procede, cómo lo va a hacer en términos de la concesión, es en el caso de RTP, es sencillamente declarar de que está pasando del sistema de medio estatal a medio público. Y puede explicar en forma clara y resumida, me imagino que tiene alguna gente con la capacidad de hacerlo, la gran diferencia que existe entre lo estatal y lo público. Básicamente, de que el Estado, cuando es un medio estatal, el Estado utiliza el medio como su portavoz, su vocero, pone lo que quiere, como el peruano, digamos. En el caso del medio público, esto pertenece a la sociedad y se maneja a través de instituciones autónomas a las que se les da todo o parte del presupuesto